Listo. Entonces, clase de funciones. Eh, pues digamos, tomamos función a lo que veíamos la clase anterior. Por ejemplo, cuando decíamos que y era igual a x, ¿sí? Entonces, cuando decimos eso, y está en función de x. ¿Por qué está en función de x? Porque cuando ustedes cambian el valor de x, el valor de y automáticamente cambia. O sea, ustedes le dan un valor a x y y va a tomar un valor. O sea, que y estaría en función de x. Eso es lo que llamamos función. Digamos, es como una definición un poco sencilla, eso es mucho más complejo. Van a ver que cuando ustedes lleguen a 11 van a descubrir que el nombre de función significa muchas más cosas, pero es como una definición básica que podemos tener en este momento. Entonces vamos a partir con una de las más sencillas, que es la función lineal. Digamos, ahí vamos como en orden de complejidad. Esta que es la función lineal, pues va a tener ciertas características. Entonces, estas las trabajamos la vez pasada. Ustedes encuentran ahí que la función es igual a mx más b. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que ver es que esto sería, acá sería, pues digamos, y igual a 2x menos 1. Y pues cuando ustedes le dan valores a esta función, lo que les va a dar es la gráfica azul. Entonces, ¿qué características podemos ahí encontrar? Podemos encontrar esta de acá, que es que el exponente de x, si ustedes lo observan ahí, el exponente de x es 1, ¿sí? Ahora, encuentran un término al lado de la x y pues encuentran un término que en este caso es como independiente, que, que puede estar sumando, restando, ¿sí? Y eso nos da ciertas características en la gráfica. Entonces, cuando vemos la gráfica, identificamos esos valores. Si comparamos acá, pues miren que la función que tenemos la voy a poner acá, la función que tenemos ahí es y igual a 2x menos 1. Me perdonarán que la escritura me queda un poco, como un poco chueca, pero es porque no, digamos, aquí no puedo encontrar la forma para que la escritura me quede un poco mejor. Pero bueno, si comparamos esta de acá, la que tenemos acá arriba, esta de acá, con esta de acá, podemos identificar dos términos, que el término que acompaña a la X lo vamos a llamar M y el término que está como independiente lo vamos a llamar B. Entonces acá en esta función podemos encontrar esos dos términos. Este sería M y este sería B. O sea que M va a ser igual a 2 y B va a ser igual a menos 1. Y esos dos valores nos van a dar algunas características en la gráfica. Si menos 1 acá. Si comparamos la gráfica, vamos a encontrar que esto es lo que llamamos un punto de corte con el eje Y y un punto de corte con el eje X. Entonces, ese menos 1 que tenemos ahí nos va a determinar cuál es el punto de corte con el eje Y. ¿Sí? O sea que es este B que está ahí, que es menos 1, nos va a decir dónde la gráfica toca el eje Y. ¿Listo? El eje X ya después lo vemos, pero pues no nos lo muestra ahí. Y esta M es lo que llamamos en una función lineal como la pendiente. Este año vamos a trabajar todo lo que tiene que ver esta función lineal. O sea, en noveno se analiza a fondo la función lineal y todo lo que hagamos en noveno tiene que estar relacionado con la función lineal. ¿Listo? Digamos, pues todavía no lo vamos a esclarecer, ya a medida que vayan transcurriendo las clases vamos a mirar cómo hallar esta M, cómo hallar esta B. Digamos que el día de hoy lo que vamos a hacer es como una pequeña muestra de esa función y qué características tiene. Después la vamos a ir estudiando más a fondo. Vamos a ver, ahora continuamos con esta que es la función constante. Esa función constante significa que es y igual a un número fijo, o sea, digamos 3, ¿cierto? Y esto, cuando ustedes ven esta función y igual a 3, cuando ustedes hacen la tablita de valores, perdón, se me fue la posición. Cuando ustedes hacen la tabla de valores,
Entonces le dicen que esto es X, esto es Y, y le inician a dar valores a 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando ustedes reemplazan el 3? O sea, dicen, voy a reemplazar ese menos 3, ¿sí? Voy a reemplazar ese menos 3 en la función, a ver qué valor de Y me da. Pero cuando ustedes van acá, ¿qué hacíamos en las anteriores? Donde estaba X, lo reemplazábamos por ese menos 3. Pero aquí en esta función que ustedes ven ahí, no hay 3. Entonces, ¿qué pasaría? Que pues no podrían reemplazar ese 3 y entonces acá todos los valores van a ser, nos van a dar 3, ¿sí? O sea que, perdón, se me olvidó. Entonces acá les quedaría 3, 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Y si ustedes van a hacer la gráfica, lo que van a ver es una línea como la que encuentran ahí azulita, porque, bueno, ahí pasó. Porque ustedes van a ubicar los punticos, entonces vamos a ubicar, bueno, este no me alcanza ahí en ese plano cartesiano, pero alcanza como desde menos 1. Entonces la pareja menos 1, menos 3 está en este lugar, lo voy a hacer en otro color. Entonces este sería el punto para menos 1, 3. Luego estaría 0, 3, que sería este punto. Luego estaría 1, 3. Luego estaría 2, 3. Luego estaría 3, 3. Y si ustedes trazan la línea, eso les da una línea recta totalmente horizontal. Y eso es la gráfica de una función constante. O sea que este número que está acá, que es ese 3, les va a decir por dónde va la función. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, y igual a 1, entonces ustedes ya van a saber que esa función, bueno, ahí me perdonarán cómo me vaya a quedar esa recta. Ahí, bueno, les va a quedar algo así, ¿sí? O sea, totalmente recta sobre 1. Ahí me quedó un poco chueca porque es que acá no me toma muy bien las líneas. Pero entonces les quedaría de esa forma cuando lo encuentren de eso. Esa es como la característica de una función constante. Cuando vemos acá en esta parte que dice K, eso sí lo que significa es una constante. ¿Qué significa que sea una constante? Que es un número real que puede ir desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Pero es un número fijo. Puede ser un decimal, puede ser un fraccionario. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran que y es igual a 1,5, a 1,5, perdón, entonces iría como así, ¿sí? Pero es un valor constante. ¿Listo? Esa es la característica de una función constante. La función cuadrática, estas también hicimos gráficas la vez pasada. Entonces, si observamos, esta sería una función cuadrática. Creo que la vez pasada hicimos una gráfica, pues no recuerdo bien el ejemplo, pero era y igual a 2x más 3, algo así, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos una función cuadrática? Si diferenciamos esta con la lineal, vamos a ver que el exponente nos va a decir el tipo de la función. Entonces, en este caso es cuadrática porque está elevado a la 2. Pero, digamos, este fue el ejemplo que hicimos la vez pasada en la clase, pero acá, si ustedes observan alguna característica de esta función, vamos a ver que acá la voy a poner ahí. Entonces, ax a la 2 más bx más c, ¿sí? Entonces vamos a tener dos valores de x, ¿sí? Entonces acá y acá, ¿sí? ¿Quién nos va a determinar el valor, el número de la función? Pues el que tenga mayor exponente. Es como lo que ustedes veían el año pasado con los polinomios. ¿Cuál era el grado del polinomio? El grado del polinomio lo determinaba la incógnita o el valor de la letra que tuviera mayor exponente. Entonces, en este caso es igual. O sea, nos va a determinar que es una función cuadrática el mayor exponente. Si el exponente fuera diferente a 2, o sea, por ejemplo, encontráramos 3x a la 3 más 2, esto ya no sería una función cuadrática. ¿Por qué? Porque el exponente es 3 y no es 2, o sea, el mayor exponente de x.
Entonces, para que sea una función cuadrática, el mayor exponente tiene que ser 2. El mayor y menor, ¿no? Porque si es menor que 2, ya no sería una función cuadrática, sino sería una función lineal. Entonces, acá encontramos 3 ejemplos. Estos 3, ahí están las respectivas gráficas, digamos, ya ahí después vamos a analizar por qué abre hacia arriba, por qué abre hacia abajo, por qué no, digamos, si ven estas dos que pasan por todo el centro del eje y esta no, entonces esas son características que tenemos que analizar según la ecuación, o sea, según como el estado inicial que nos den, o sea, por ejemplo, si nos dicen grafique esta función 2x a la 2 más 3x menos 4. Cuando vemos esa función, ya sabemos que es cuadrática. ¿Por qué? Porque el mayor exponente es 2, ¿sí? Ya sabemos que es cuadrática. Ahora, si nosotros comparamos esto con la parte de arriba, podemos observar que el término que acompaña a x al cuadrado es a. O sea que ahí sería que a es igual a 2. El término que acompaña a la x solita, que es este, va a ser b, que es este de acá. Entonces, en este caso, b sería igual a 3 y c va a ser el término como independiente que no tiene x, que en este caso va a ser menos 4. Entonces, sacando estos valores que tenemos ahí, ya podemos, eso nos va a dar pistas de cómo se va a comportar nuestra gráfica, según sea positivo, negativo o si es un fraccionario decimal, pues nos va a decir cómo se va a comportar nuestra gráfica, o si abre más o si abre menos, porque acá vamos a encontrar como dos características, o sea, si la curva es más cerrada o más abierta de esta forma, ¿sí? Eso nos lo va a dar estos valores, si abre hacia arriba como en este caso, o si abre hacia abajo como en este caso, si está más corrida hacia acá o hacia abajo, ¿sí? Eso también nos lo van a dar estos valores que ya después vamos a analizar. O sea, este año vamos a estudiar la función lineal y hacia el final del curso, esta que es la función cuadrática. Función polinómica. La función, no sé por qué se me cambia. Bueno, la función polinómica tiene que ver con precisamente lo que veíamos en álgebra, que era un polinomio. Un polinomio era una combinación de números y letras que tenían más de 2 o 3 términos. Más de 3 términos ya significa un polinomio. Entonces, como ven acá, esto de acá ya es un polinomio, ¿sí? Y un polinomio, pues digamos, llamamos función polinómica, digamos, a las que en la anterior, recuerden que era cuadrática porque la x estaba elevada a la 2, o sea, el mayor exponente es 2. Entonces, la polinómica ya serían funciones que tienen ese exponente mayor a 2, ¿sí? Y pues ese n es un entero no negativo. Eso es muy importante porque si el número es negativo, ya nos cambia notablemente el tipo de función que tenemos. Entonces, en este caso, la n debe ser un número entero, o sea, no puede ser un fraccionario. O sea, miren, la n que me refiero o sea, por ejemplo, ustedes tienen y igual a 2x a la 4, este 4 sería la n, que es lo que llamamos el exponente. Entonces debe ser un número entero, recuerden que es un número entero, son números como el 1, el 2, el 3, ya si ustedes dicen, bueno, 3.5, esto no es un número entero, o un medio tampoco es un número entero, ¿sí? Son números fijos que van desde 1 hasta infinito. Entonces, ese número debe ser entero y no negativo. Si es negativo, ya también nos va a cambiar. O sea que si ustedes tienen y igual a 2x elevado a la menos 5, esto ya no va a ser una función polinómica porque este exponente es negativo. Entonces, esas son como las dos condiciones. Además que Sn debe ser mayor a 2. ¿Por qué mayor a 2? Porque si fuese 2, no. Entonces, si fuese 1, sería una función lineal. Si fuese 2, sería una función cuadrática.
Entonces, acá tenemos un ejemplo de una función polinómica donde el exponente es 3. Entonces, ahí ya con eso identificamos que es una función polinómica y vemos cómo se comporta la gráfica. La gráfica tiene una diferencia notable con la gráfica de la cuadrática. Ustedes recuerden que la cuadrática era algo así, la lineal era una línea recta, entonces esta ya tiene como una forma de gráfica un poco bien diferente, ¿no? Eh, entonces, ¿qué características va a tener? Miren, espere, que se me cambió esto, ¿dónde estábamos acá? Entonces, ¿qué características va a tener? Corrió, ya, listo, otra vez. Listo, ya estamos. Entonces, ¿qué características va a tener? Que miren, tiene 3 puntos de corte. Ahora, la cuadrática tenía 2 puntos de corte, o sea, si nos devolvemos acá, es probable que la cuadrática tenga 2 puntos de corte, porque si esto baja un poquito acá, por ejemplo, tendría 1 y 2 puntos de corte. Ya vamos a ver después cuando estudiemos más a profundidad qué significaría esos 2 o 3 puntos de corte. Entonces, en ese caso, tiene 3 puntos de corte. Es una función que viene como desde abajo, desde el negativo, y continuaría hacia arriba, ¿sí? Eh, pues acá como en el centro tiene una curva bien definida. Eso es más o menos una función polinómica, esas son como las características de una función polinómica, y entonces ustedes ya van identificando 3 funciones, ¿no? Entonces, si ustedes le dicen, bueno, ¿cómo sería una función lineal? Pues simplemente una línea recta. Entonces esto sería lineal, ¿cierto? Si ustedes ven una cuadrática, entonces cuadrática, ustedes ya saben que eso es como eso se llama en matemáticas una parábola, como una curvita de esta forma que puede cambiar, ¿no? Puede ser más delgada, más ancha como esa que es más ancha como esta, o pues puede tener una abertura hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso sería una función cuadrática. Pero si les dicen, bueno, una función polinómica, entonces ustedes ya saben que la gráfica de esa función polinómica va a tener más o menos esta forma. Igual que la cuadrática, puede que esa gráfica sea un poquito más delgada, sea un poco más gruesa como la que está ahí, que esas curvitas sean más pequeñas, más grandes. Eso nos va a dar, pues digamos, las características de esas gráficas, pues nos las van a dar estos números que acompañan a la función. O sea, por ejemplo, en este caso, acá vamos a tener un 1, acá vamos a tener un 3 y acá vamos a tener un 2, ¿sí? Esos numeritos que están ahí nos van a dar las características de la gráfica, además de estos exponentes, que en ese caso es 3, ese 3 también, este 2, eso nos va a dar como características de esas gráficas. En este curso, este año, no vamos a estudiar muy a profundidad este tipo de función. Ya la van a ver como hacia el grado 11, donde hagan un análisis un poquito más fuerte sobre funciones polinómicas. Digamos, el grado de complejidad va aumentando a medida que ustedes van aumentando los exponentes. Eso ya después lo van a ver en su curso de cálculo. Entonces vamos a continuar con esta función que es función valor absoluto. Es una función que pues tampoco vamos a estudiar mucho este año, pero sí en 11 va a ser muy importante. Este valor absoluto es un símbolo que ustedes encuentran acá, como lo pueden ver ahí. Son 2 barritas de esta forma, como 2 barritas verticales alrededor de la X. Entonces, por ejemplo, que si ustedes encuentran Y igual a 2X y con unas líneas totalmente verticales, porque no hay que confundirla con, por ejemplo, un paréntesis o un corchete, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar que esa función no tiene eso, no tiene, digamos, esta curvita o no tiene estas 2 líneas que están acá. Entonces, esto nos va a determinar que es una función de valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Recuerden, no sé si lo han visto, pero bueno, el valor absoluto nos va a decir la distancia
que hay entre el número y 0, o sea, entre el número y 0. O sea, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el valor absoluto de -3? Ustedes se ubican acá en -3, ¿y cuál sería la distancia hasta 0? Pues 3, ¿cierto? ¿Cuál sería el valor absoluto de 3? Entonces, ¿cuál sería la distancia entre ese número y 0? O sea, el valor absoluto de 3 es también 3, ¿sí? Algunos, pues digamos, toman muy deportivamente y dicen que el valor absoluto convierte los números negativos en positivos o los positivos los deja igual, pero realmente el significado es la distancia que hay desde el eje, desde el punto hasta 0. O sea que digamos aquí el valor absoluto de 2, el valor absoluto de -2, perdón, va a ser 2. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre el punto y 0, ¿sí? Y pues si ustedes hacen también sería el valor absoluto de 2, sería 2. Entonces, ¿qué características tiene esta función? Evidentemente que no va a tocar como los numeritos negativos, solamente los positivos. Miren que acá, ya borro todo esto. Entonces, miren que los estoy bombardeando con una serie de términos que ustedes, por ejemplo, ese valor absoluto, no sé si lo han visto, pero bueno, o sea, como para que vayan conociendo y pues es como un análisis de todos los tipos de funciones que tenemos. El valor absoluto es como si ustedes tuviesen un espejo en este eje X y rebotara, ¿sí ven? Algo así, ¿sí? Esa, esa es la característica del valor absoluto, es como una forma de V. Esa es la gráfica de valor absoluto y que nunca ustedes van a ver, bueno, al menos que tengan, por ejemplo, una función que sea y igual a -2x más 3, o -3 mejor, -3, -3. Este caso es una función de valor absoluto, pero sí va a pasar a los negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 3 que está acá está por fuera del valor absoluto y eso nos va a dar que va a ir como hacia los negativos. Pero las características digamos, de cómo está escrita la función, pues nos van a determinar cómo es la gráfica, ¿sí? Pero generalmente esa gráfica sí va a ser una V, ¿listo? Entonces eso es valor absoluto. Vamos a la función raíz cuadrada. La raíz cuadrada se parece un poquito a la gráfica de la cuadrática, pero si ustedes ven, bueno, la cuadrática era de esta forma, o de esta forma, o de esta forma, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, bueno, tiene una parte, pero esta de acá no la tiene, ¿sí? Y esa es como otra de las características que tiene la función raíz cuadrada, y se debe a algo muy interesante, que es que si ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Pues es 3. ¿Y por qué? Vamos acá, ¿por qué? Porque 3 por 3 es 9. Ustedes deben buscar dos números iguales que multiplicados les dé 9. Entonces, en este caso es 3, ¿sí? Bueno, pero ¿qué va a pasar cuando tenemos números negativos? O sea, cuando es -9. Entonces, acá uno dice, bueno, pues es -3. Puede decir esto. Vamos a ver que esto no es así, porque menos por menos nos da más y 3 por 3 nos da 9. O sea que conseguir este -9 no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque este negativo no lo podemos sacar multiplicando dos números iguales, ¿sí? Entonces, por eso esta gráfica aparece de esta forma. Yo ahí les estoy diciendo un poco, haciendo la introducción de los números complejos, que también los vamos a ver en este curso, pero por eso esta gráfica está cortada como en la mitad. O sea, por eso no toma esta parte, porque si tomara esta parte, sería esos números que realmente no podemos encontrar por medio de operaciones, pues digámoslo, tradicionales. Entonces, esta es la característica de una función raíz cuadrada. Vamos a una función racional. La función racional, bueno, ¿qué características tiene? Mírenla ahí. O sea, tenemos
arriba digamos, un polinomio y abajo otro polinomio. Entonces ustedes encuentran una función como esta, digamos, x a la 2 más 3 sobre x menos 2. Entonces ustedes ya van a encontrar que esa es una función racional, ¿sí? Porque arriba tienen un polinomio, abajo tienen otro polinomio, y estas gráficas se van a comportar, la gráfica de estas funciones se van a comportar de la forma en que ustedes pueden ver ahí. Son como dos, no sé cómo decirlo, bueno, como dos cuadraditos redondeados, algo así, y van a tener algo que va a llamar una asíntota, que es una línea que va a ir por ahí, más o menos, ahí me quedó más o menos la línea, y esa línea nunca la van a tocar, o sea, esas dos, o sea, esta grafiquita que está acá y esta que está acá, nunca van a tocar esa línea. Si ustedes trazan acá una línea recta, van a encontrar que esas gráficas no van a tocar esas líneas. Eso se debe a unas características especiales de esas funciones, eh, que pues en este momento no, y este curso tampoco lo vamos a estudiar, ya lo van a estudiar un poco más a fondo en cálculo, y esas lineecitas que no van a tocar las llamamos asíntotas, ¿no? Vamos a pasar a la otra, que es la función exponencial. Y acá simplemente es cuando tenemos una función, pues ustedes van a decir, bueno, ¿qué cambia esta a la cuadrática? En este caso es cuando, mire, o sea, cuando uno la ve así o a la polinómica, uno dice, bueno, se parece mucho, pero lo que uno no observa acá es que x es el exponente, o sea, es como si yo tuviera 2 elevado a la x, ¿sí? X en este caso el exponente, o sea que cuando ustedes hacen la tablita de valores, lo que van a cambiar en esa gráfica es los exponentes, o sea, digamos acá menos 3, menos 2, entonces este exponente es el que va a cambiar. Entonces, vamos a tener una función decreciente, vamos a tener una función decreciente cuando a es menor que 1 y vamos a tener una función creciente cuando a es mayor que 1. Bueno, ¿qué significa eso? A ver, por esto, ya. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen y igual a, digamos, menos 3, menos 2, en ese caso, elevado a la x, este valor que está acá, el menos 2, sería el valor de a, ¿sí? En ese caso, a es menor que 1, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, la función va a ser decreciente. Ahora, si tenemos una función con un valor mayor que 1, entonces acá, segundo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, y igual a 3 elevado a la x, entonces ese valor, este 3 es el valor de a y ese valor es mayor que 1. Entonces significa que la función va a ser creciente. Acá encontramos, pues es muy fácil de identificar, pero vamos a encontrar uno de los términos que nos interesa mucho, que es cuando una función es creciente y cuando es decreciente. Pues una función es creciente cuando si ustedes van de izquierda a derecha, de aquí hacia allá, la función va subiendo, es creciente. Y si ustedes ven que la función de izquierda a derecha va bajando, entonces es decreciente, o sea, esta es decreciente, y esa roja que está ahí, la que yo acabé de hacer, esta es creciente. Entonces, decreciente cuando de izquierda a derecha va bajando y creciente cuando de izquierda a derecha va subiendo. Ese es un término muy importante que vamos a revisar. Y pues vamos a seguir trabajando en el curso porque eso sí lo vamos a ver en la próxima guía, por ejemplo. Vamos a otra que es la función logarítmica. La función logarítmica es como la operación contraria a la potenciación. O sea, cuando ustedes dicen, bueno, la operación contraria a la suma, pues sería como la resta.
En cambio, la logaritmación es parecida a es como la contraria a la exponencial. Acá tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x. Entonces, acá ustedes va a encontrar que cuando B, uy, ahí me quedó mal, cuando A es mayor que 1 es creciente, bueno, aquí esto debe ser A, y cuando es igual a 1, o sea, a ver, pues, acá. Entonces, ustedes vamos a encontrar, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 100, por ejemplo, ¿sí? Pero tenemos que poner la X acá. X, ¿sí? Entonces, este valor que está ahí, que es logaritmo en base 10 de X, entonces ese 10 sería el valor de A. En ese caso, ese 10 es mayor que 0, entonces significaría que la función es creciente. Debe ser diferente de 1. Ese valor de A no puede ser 1. ¿Por qué? Porque esa es la base del exponente. O sea, cuando ustedes dicen, por ejemplo, A elevado a la n, la A es la base, ¿sí? Y la n es el exponente. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tienen un logaritmo, pues les hago un ejemplo que esto pues, no lo recuerdan mucho, igual en este curso vamos a ver las propiedades de los logaritmos, son sencillitas, entonces, pero pues voy a recordarles qué es un logaritmo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dicen logaritmo en base 2, que les dé, a ver, que les dé 8, entonces ahí es, o sea, ahí, ¿qué es lo que ustedes buscan hacer en esta operación? Es buscar esta es la base, y van a buscar un exponente que cuando lo eleven les dé 8. Entonces, ¿cuál sería ese exponente? Sería 2 por 2, 4 por 2, 8, sería 3, ¿cierto? Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 nos daría 3. ¿Por qué? Porque si yo elevo este 2 a la 3, nos da 8. Esa es la idea del logaritmo. Y pues, digamos, una función que pues la gráfica es como esta. Tampoco la función no la vamos a estudiar mucho a fondo en este curso, vamos a estudiar sus propiedades, pero pues no como el comportamiento como función. Eh, Otra que van a ver, otras funciones que van a ver el otro año son estas que son las trigonométricas. Acá tenemos función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces las funciones trigonométricas están compuestas por estas 6 funciones trigonométricas bien definidas. El otro año en trigonometría ustedes ya sí, digamos, todo el año van a estudiar estas funciones. Todo su curso de trigonometría es estudiar el comportamiento de estas funciones y entonces ya ahí el otro año van a mirar un poquito más a fondo. ¿Cómo se comportan? Se comportan de esta manera. Ya ahí sí, pues no voy a entrar mucho en detalles en esta porque ya eso sí lo van a ver completo el curso, en el curso del siguiente año, pero acá es simplemente para que vayan mirando cómo sería la gráfica de seno, de coseno, de tangente, de secante, cosecante y cotangente. Entonces ahí tendríamos las 6 funciones trigonométricas que nos van a servir para, para, pues digamos, muchos problemas en trigonometría. Y pues este sería más o menos el comportamiento de estas funciones que ustedes el otro año van a estudiar